Vivimos en una región que tiene los índices de homicidios más altos del mundo. Voy a decir, América Latina tiene índices de homicidio que superan los 20 por 100.000. 19 de los países de América Latina tienen índices de homicidio que superan 20 por 100.000 al año en cifras oficiales. No sé si esto es del todo realidad en todos los países o la realidad es superior. Pero las cifras oficiales registradas por Naciones Unidas son estas. De los 25 países que tienen índice de más de 20 por 100.000 anual, 19 están en América Latina y el Caribe. Nos salvamos solamente Uruguay, Argentina y Chile. Que estamos en el cono sur porque no estamos en la ruta, geopolíticamente no estamos en la ruta de la cocaína. Por más que ahora vamos a luchar contra el narcotráfico, todo eso, ¿no? Con el apoyo de la Corte Suprema, todo el mundo. Los narcos del cártel de Medellín y todos estos están temblando con nosotros. Bueno, por suerte estamos fuera, eso es lo único que nos salva. El Paco, claro, mata a nuestros pibes de villa, pero eso no importa. Ese es otro problema, se me interesa. Vamos a poner las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico también. ¿Sí? Así las corrompemos y nos quedamos sin defensa nacional. Pero bueno, esta realidad no es el único índice alto que tenemos. Tenemos otro índice alto, y no por accidente, sino que se explica. Tenemos los más altos coeficientes de Gini del mundo, es decir, los coeficientes que indican la inequitativa distribución de la riqueza. Son más altos los latinoamericanos que los africanos. ¿Por qué? Porque África es más pobre, pero es menos desigual. Nosotros somos más ricos, pero somos más desiguales. Tenemos más concentración de riqueza. Bueno, estas no son coincidencias accidentales, sino que tienen una clara explicación. ¿De dónde arranca la explicación? Bueno, arranca de la actual situación del mundo. En este mundo globalizado, el poder radica fundamentalmente en el capital financiero y en las corporaciones transnacionales que han roto el equilibrio que siempre existió entre establishment y política. Entre establishment y política, es decir, entre el dinero y el poder político, siempre hubo relaciones de ida y vuelta. Bueno, pero ahora no hay relaciones de ida y vuelta. Ahora directamente el poder financiero se comió al poder político, lo maneja y lo condiciona. En el centro y en la periferia. Quien crea que el presidente de Estados Unidos tiene un gran poder se equivoca. O crea que Frau Merkel tiene un gran poder se equivoca. Tiene el poder que le condicionan las grandes corporaciones transnacionales. Bien, ese poder financiero, al comerse la política, ¿qué es lo que se propone? Mejor dicho, ¿cuál es la manifestación más clara de esto? Respecto fundamentalmente de la periferia. En algunas regiones del mundo destruye estados, porque para obtener recursos naturales le resulta mucho más fácil negociar con bandas. Entonces directamente se destruyó el estado en Irak, en Libia, en Pakistán, en Afganistán, en Malí. En América Latina no. En América Latina no se destruyen estados, se debilitan. Y se debilitan a través del caos. El caos lo que provoca es una pérdida de control territorial directamente. Cuando vemos el caos de bandas, de cárteles, de corrupción policial, que se convierte la policía en delincuente, la brigada antisecuestro secuestra, todo se va llenando de cocaína, todo esto que va provocando altos índices de violencia, altos índices de competitividad por alcanzar los mercados consumidores. Vemos
las maras. Ahora alguien dijo que hay maras acá, debe ser por la cantidad de adolescentes argentinos expulsados de Estados Unidos, ¿no? Que vinieron acá con la cosa de New York, igual que en América Central, y constituyen las maras. Bueno, pero todo eso que se ve en la región, eso es descontrol territorial, debilitamiento de los estados. Pepe Mujica dijo hace un tiempo que México era un estado fallido. No, no es un estado fallido, pero es un estado debilitado. No es un estado fallido porque no es que falte nación para constituir un estado. No, pero hay un debilitamiento del Estado. Entonces, donde hay una enorme violencia, donde hay índices muy altos de violencia, este caos existe y es funcional a los intereses del poder globalizado de hoy. ¿Ahí qué hacen los medios masivos? Lo normalizan. Los medios masivos monopolizados los tenemos en toda la región, naturalmente. Y normalizan la violencia, y la normalizan de una manera que resulta terriblemente indignante. La normalizan con una argumentación de tipo racista. Es decir, tenemos estos fenómenos porque somos violentos. Somos unos indios inferiores y toda nuestra historia es sangrienta. Es decir, los mismos argumentos que hace más de 100 años tenían nuestras repúblicas oligárquicas racistas, ¿no? Más o menos. Acá en el fondo del mapa, donde estamos los tres, que no tenemos esto, no tenemos esa olímpica alegría para matarnos entre nosotros, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crea una realidad mucho más violenta de lo que realmente es. Solo que tengamos cuidado que esto que estoy diciendo no significa que nuestros estados se conviertan en genocidas al estilo tradicional. No es cierto, de ninguna manera, que no es cierto que nuestros estados maten masivamente. El control es mucho más perverso. No se necesita rodear las favelas o las villamiserias con tanques de guerra, ni van a venir los cosacos del zar, porque ya no hay cosaco ni zar. No, lo que se fomenta, no digo que se provoque, porque cuidado, esto no está armado con una computadora, son fenómenos que se producen y que son funcionales, y si son funcionales se lo fomenta. Si no son funcionales, los trata de contener. Bueno, pero estos son fenómenos funcionales, entonces se los fomenta. ¿Qué es lo que se fomenta? La contradicción y la conflictividad entre los segmentos excluidos o los incluidos precariamente. Si ustedes ven quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios y quiénes son los politizados, y que están en esos segmentos. Les pongo el claro ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, 4 millones de habitantes, tiene un 5% de población de villa. El 50% de los homicidios se producen en ese 5%. Y el 60% de los homicidios no esclarecidos, es decir, impunes, corresponde a ese 5%. El resto de la Ciudad de Buenos Aires tiene un índice de homicidio que se acerca al europeo, es decir, a los más bajos del mundo. Eso que vemos en Chico, porque tenemos nada más que un 5% de población de villa, en Brasil, con la favelización y con una clase media mucho más fuerte que la nuestra, en que es mucho más interesante la distribución de tóxicos, ahí tenemos 24 por 100.000 por año de homicidios. Y en algunas ciudades como Bahía, mucho más alto. Tenemos en América Latina, les adelanto, la ciudad que tiene el índice de homicidio más alto del mundo, San Pedro Sula, el puerto de Honduras, que tiene 90 por 100.000. Son cifras más o menos bélicas directamente. Esta funcionalidad, cuando no se consigue que nuestros excluidos son pocos, en realidad no se matan tan alegremente, pero entonces hay que crear el caos, es decir, que el habitante tenga la sensación de caos, justamente.
Esta es la funcionalidad que cumple la comunicación en este momento y fundamentalmente la creación de realidad respecto de la violencia en la región. Me pueden decir, bueno, fenómeno, pero ¿cómo se crea esta violencia o qué resulta funcional a esta violencia? Porque hay un procedimiento muy interesante que es un procedimiento alquímico. Los alquimistas siempre querían fabricar oro, ahora se encontró la forma de fabricar oro. Cualquier porquería que tenga una demanda rígida o creciente se la prohíbe, y entonces, como se reduce la oferta, inmediatamente surge el servicio de distribución adquiere una plusvalía insólita. La porquería sigue siendo, no tiene ningún valor agregado, la porquería sigue siendo la misma porquería, que cuesta barato, pero la plusvalía enorme es la del servicio ilícito de distribución. Eso es lo que pasa con la cocaína, simplemente. Entonces, Estados Unidos tiene una vieja experiencia con la prohibición alcohólica de los años 20, de Roaring Twenties, que eran, en los locos 20, la prohibición alcohólica requirió una reforma de la Constitución norteamericana. No, la ley seca no es una ley, es una reforma constitucional. El tóxico se fabricaba adentro, el tóxico prohibido. La competencia por el consumo, por alcanzar el consumo, se hacía adentro. El consumo, la distribución se hacía adentro, el consumo también. Esto provoca una simbiosis de criminalidad violenta con criminalidad inteligente, que fueron las mafias, etcétera, todos los del Taucha Boys y todos los autitos y la serie que vimos y todas esas cosas. Ahora hay una distribución internacional del trabajo perfecta. Es decir, el tóxico se produce afuera, la competencia por alcanzar el mercado de consumo, principal de consumo, se produce afuera. Ha habido un desplazamiento de la violencia de Colombia a México porque Estados Unidos controló más el ingreso por tierra, por mar y por aire, y en consecuencia el ingreso se produce por tierra, lo cual desplazó la violencia por toda América Central y México. Al mismo tiempo, esta violencia produce una serie de muertos en México, naturalmente. Por otra parte, los norteamericanos, como no pueden prohibir la venta de armas, le venden armas a los narcos de México, por otro lado. El 60% de la renta de todo el tráfico queda dentro de Estados Unidos, en la diferencia que hay entre el precio FOB y el precio que llega al consumidor, es decir, el precio Free on Board llega a 1 y el consumidor llega a 5 más o menos. Y además se queda con el 100% del negocio del reciclaje. El reciclaje se hace monopólicamente en el hemisferio norte. A nosotros no nos deja el Gafi lavar nada, ni un calzoncillo, porque de lo contrario, si nosotros no damos cuenta de todo eso, estamos financiando el terrorismo, de modo que el monopolio lo tienen ellos. Los Panama Papers parece que salen también como una tentativa de centralizar el mercado de lavado, el servicio de lavado, ¿no? ¿Para qué le vamos a pagar a algunas islas si lo podemos hacer nosotros directamente? Dicen, ¿no? Entonces, ahí parece que hay un movimiento, daría la impresión de que hay un movimiento en este momento en este sentido. Esto de poder tirar oro de cualquier basura sobre una sociedad altamente estratificada es lo que produce estos efectos, aunque son distintos en lo que va pasando de América Central al norte, de Colombia hacia el norte, a lo que va pasando en Brasil, que es una competencia por el mercado de consumo interno. Mercado de consumo que, como les decía, es mucho más fuerte que el nuestro, que tiene una clase media mucho más rica que la nuestra, mucho más extensa que la nuestra. Bien, este es en general el panorama que nuestros medios masivos de comunicación social sobre el cual van creando distintas realidades. Como les digo, es distinto donde existe la violencia, que ya es funcional,
a donde tienen que crear una realidad violenta para que les sea funcional. En todo esto, por supuesto, crean estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Bueno, un estereotipo es una síntesis, de alguna manera, de todos los prejuicios que existen ya en una sociedad. Es algo Völkisch, en el sentido de... Lo Völkisch es una técnica política consistente en montarse y profundizar prejuicios que existen en una sociedad. No los crea, sino que los profundiza, ¿no? Sí, por supuesto la usó Hitler, pero la usaron mucho. Incluso antes de Hitler. Hitler no la inventó, sino que la tomó de un intendente de Viena que lo usaba antes. Esta técnica Völkisch se utiliza naturalmente para la construcción de estereotipos. El estereotipo ideal que habría de construir es siempre un estereotipo que puede generar temor, sobre todo por formar parte de algo medio secreto, si es posible, y conspirativo. No hay en este momento. El terrorista, por ejemplo, es el estereotipo ideal, ¿no? Como no tenemos terrorismo, hay algunos sucedáneos, hasta que finalmente, bueno, ya no queda otro. Entonces, por regla general, en América Latina el estereotipo es el adolescente del barrio precario, fundamentalmente. Es un sucedáneo, ¿no? Como no se puede decir que haya una conspiración de adolescente de barrio precario, etc., no es el estereotipo ideal, pero es lo que hay en el mercado, entonces se usa lo que hay en el mercado. Esto también pasa en el Evangelio, ¿no? En Cristo y los ladrones. Bueno, claro, Cristo, pero si no hubiera estado Cristo, quedaban los dos ladrones, ¿no? Solo que no hubieran tenido estampita, ¿no? Sucedáneo, siempre hay alguien que queda. Este es el fenómeno. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que no haya violencia institucional en la región. Hay violencia institucional, pero les insisto, no es la mayor fuente de muerte violenta. Hay en algunos países es grave. En Brasil hay una alta violencia institucional con características marcadamente racistas. Parece ser que entre las víctimas van subiendo los negros en los últimos años, pero insisto, la principal fuente de muerte es la otra forma de control, es decir, que también es muy funcional. Es funcional porque en la medida en que para obtener una instalación de una sociedad excluyente, 30% incluidos, 70% excluidos, hay que controlar al 70% que queda excluido. Y la mejor forma de controlarlo es que se maten entre ellos, porque entonces mientras se están matando no pueden dialogar, no pueden coaligarse, no pueden asumir alguna actitud política coherente, ¿no? Con lo cual también resulta perfectamente funcional en ese sentido. Además, naturalmente, todo esto genera una terrible sensación de caos, que es lo que se quiere generar básicamente como forma de debilitamiento de los estados.